¿Cómo están, amados? Gracias al Señor, una nueva oportunidad de reencontrarnos para compartir la palabra del Señor. Y vamos de una vez a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, el capítulo 18 y el verso 14. Dice la palabra del Señor: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de compartir tu gloriosa, bendita palabra, Señor. Gracias porque, Señor, nuestros espíritus, nuestras almas anhelan, Señor, que sean alimentados por tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, Dios. Es necesario que nosotros estemos preparados y capacitados para ese momento que en breve viene, que es el rapto de la iglesia, Señor, el arrebatamiento. Es un acontecimiento que estamos anhelando, que estamos esperando, Señor, ansiosamente, porque es el momento en que tú vienes por nosotros, por tu iglesia, Señor. Dios, ayúdanos a recibir tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no tan simplemente oidores, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones de la palabra que recibimos, Señor, de parte de tu Espíritu Santo, para que tomemos las decisiones necesarias, Señor, que lleven a transformar nuestras vidas y hacernos conformes a tu propósito. Dios, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, las personas que están conectadas ya. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y clamo que este estudio, Señor, este compartir de tu palabra sea de bendición para los que puedan ver luego el video en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Se cuenta de una anécdota de un niño que vivía con su mamá en una casita en el bosque, y cierto día el niño sale solo y se adentra al bosque y llega al borde de un precipicio, y al frente habían montañas. Entonces el niño era para él la primera vez que estaba solo en ese lugar. Y él se pone a gritar. Y bueno, en cierto momento empieza a gritar, a proferir palabrotas, y el eco le responde, pues obviamente de eso se trata el eco, ¿no? El eco le responde exactamente igual, lo mismo que él hablaba, y él se asusta. Como era su primera experiencia, él se asustó de escuchar que la otra voz de más allá le respondía como él estaba hablándole de manera muy brusca, muy dura. Entonces vuelve corriendo a la casa y le cuenta a la mamá. Y la manera en que él le cuenta hace que la mamá se dé cuenta de que se trataba del eco. Entonces le dice la mamá muy sabiamente, le dice: mi hijo, vaya, le dice, ya hable usted, háblele palabras bonitas, porque el niño decía: hay un niño allá al otro lado que me está hablando palabrota, me está hablando muy mal, me está respondiendo muy mal. Entonces la mamá le dice: háblele usted, mi hijo, háblele usted palabra bonita, y va a ver que el otro niño también le va a hablar palabra bonita. Entonces el chico vuelve y, claro, cambia su discurso y empieza a hablar, a gritar palabra bonita, y el eco le responde exactamente igual, y vuelve el chico contento y le dice: mamá, tenía razón, sí, el otro niño me ha tratado bien porque yo le he hablado palabra bonita. Una anécdota risueña que nos hace reflexionar acerca de, por ejemplo, cuando nosotros muchas veces nos sentimos como que los demás no nos tratan bien, ¿no? Es como que nuestra actitud, cuando nuestra actitud hacia los demás es excelente, nos damos cuenta que vamos a recibir resultados excelentes. Cuando nosotros tratamos más o menos con los demás, de la misma manera vamos a recibir esas respuestas regulares de atención de los demás, ¿no? Pero cuando nos sentimos mal, estamos mal con los demás, entonces vamos a recibir pues una reacción negativa de la vida. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros somos los que estamos mal y no lo queremos reconocer, ¿no? Tenemos una actitud negativa, una mala actitud, y a veces hace que nosotros nos ceguemos de repente en nuestro orgullo o nuestra ignorancia. Pero gracias al Señor que tenemos la luz de su palabra, que es la que nos quita pues la ignorancia que tenemos, ¿no es verdad? Jesús dijo: no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale
¿no? Porque sale del corazón. ¿Se acuerda de ese pasaje, verdad? Y bueno, eso es justamente lo que sucede con nosotros. La actitud, nuestra actitud es la expresión externa de una condición interna, es decir, lo que hay en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra alma, es lo que nosotros reflejamos exteriormente a través de nuestra forma de hablar, a través de nuestras palabras, ¿no? Es el fruto, pues, de lo que abunda en el corazón de una persona. Si yo le preguntara, por ejemplo, a usted, ¿qué es lo que usted desea para sentirse realizado como persona? Las respuestas obviamente van a ser muy variadas, ¿no? Yo quisiera, de repente uno va a decir, ser feliz, otro va a decir, de repente, yo quiero tener paz o ser aceptado, yo quiero tener éxito, ser próspero. Van a haber toda clase de respuestas. Todos deseamos estas cosas, todos deseamos las buenas cosas que sucedan en nuestra vida. Pero lo cierto, mis amados, es que no obtendremos ninguna de las buenas cosas que nosotros deseamos si no incluimos en ellas las posibilidades de obtenerlas a través de una palabra muy importante en nuestra vida que se llama actitud. Entonces, quisiera compartirle en esta ocasión acerca de considerar algunas características que tienen que ver con la importancia de nuestras actitudes. La primera cosa, mis amados, es que nuestra actitud determina la forma en la que vemos la vida. Una anécdota muy interesante también es la de un abuelo, al que sus nietos le pusieron queso suizo en los bigotes mientras él dormía. Y usted, si ya conoce el queso suizo, sabe de qué se trata el asunto, ¿no? Cuando se levantó, le pareció que el cuarto olía mal. Salió a la sala y le pareció que la sala también olía mal. Finalmente llegó a pensar que toda su propiedad olía mal. Hay quienes piensan, amados hermanos, que quienes llegan a pensar que el mundo entero huele mal, ¿no? ¿Conoce usted esa frase? Hay gente que anda mirando todo mal, que todo está en mal estado, que todo va por mal camino. Y es porque andan por la vida pues con un poco de queso suizo en su bigote, ¿verdad? La persona tiene ese mal olor en sus propias narices, entonces obvio que van a ir oliendo mal por donde quiera que vayan, percibiendo los malos olores, pero es por una cuestión de la actitud interna, por una cuestión personal, ¿no? Entonces esta persona decía, yo no se sienten bien en ninguna parte, con ninguna persona, no se pueden relacionar con nadie prácticamente, no se adaptan en el trabajo, por ejemplo, en la iglesia hay personas cristianas, creyentes, que llevan tiempo en la congregación y no pueden adaptarse, ¿no? Y estas personas van de iglesia en iglesia, todo el tiempo se van cambiando porque no hayan a la iglesia perfecta, y la iglesia perfecta, según ellos, es la que se adapta a ellos, pues, ¿no? Entonces, y no se dan cuenta las personas que el problema no se encuentra en el mundo que les rodea, no se encuentra en las otras personas, no se encuentra en las iglesias, no se encuentra en los pastores, sino en la actitud que tiene la persona internamente. El apóstol Pablo, si usted se recuerda del apóstol Pablo, nadie mejor que él para hablar sobre este tema, ¿no? Él no se lamentó ante las situaciones, en los lugares, a las personas que le rodeaban, sino que en todo momento él mantuvo una buena actitud. Por ejemplo, ante las circunstancias, él dijo, si usted se recuerda de Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Ante su pasado, en Filipenses 3:13, él dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y en relación a las personas que le rodeaban, él dijo, por ejemplo, de los apóstoles no he recibido nada nuevo. También dijo en otra ocasión, todos me han abandonado, pero el Señor ha estado conmigo. ¿Se acuerda de esos versos? ¿No? Y en otra dijo también, Alejandro me ha causado muchos males. El Señor tenga misericordia de él. Mire usted la forma de enfocar, la forma de
recibir los problemas, las dificultades. Esto tiene que ver con actitud. Entonces, no se trata de que las personas o las circunstancias o el lugar en que estamos se adapten a nosotros, amados hermanos. El apóstol Pablo nos enseña que el hombre mismo puede crear su medio ambiente mental, físico, emocional y hasta espiritual por la actitud que tiene, ¿no? Si usted se recuerda, por ejemplo, si recordamos cuando fueron enviados los 10 espías a la tierra de Canaán, 10 de ellos cuando volvieron, se vieron pisoteados por los gigantes de la tierra. Pero solamente 2 se vieron más bien pisoteando a esos gigantes, ¿no? Vieron lo mismo, vieron exactamente la misma cosa, pero vinieron con actitudes diferentes. Los 10 coincidieron con una actitud negativa y los otros 2, que eran Josué y Caleb, vinieron con una actitud totalmente vencedora, positiva, triunfadora, porque sabían en quién habían confiado, ¿no? Otro punto que nosotros podemos considerar con respecto a esto, amados hermanos, es que nuestra actitud determina nuestra relación con la gente que nos rodea. Entonces, acuérdense que Jesús enseñó la regla de oro, así que todas las cosas, dijo él, que querráis que los hombres, que la gente, que las personas hagan con vosotros, asimismo haced vosotros con ellos. Eso está en Mateo 7:12. Y también el Señor dijo, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos si tuvieren amor los unos por los otros. Eso está en Mateo 13:35. Entonces, mire usted, las enseñanzas son bastante claras y directas en el sentido de que nosotros entendemos de que Jesús no nos manda a que esperemos que nos hagan a nosotros, sino que más bien nosotros tenemos que proceder primero y luego esperar recibir de la misma manera en que hemos procedido. No espere a usted, es decir, no espere usted que lo saluden, no espere usted que le den sonrisa, no espere usted que le hablen, que lo llamen por teléfono, que le celebren su cumpleaños, que lo tomen en cuenta. Hágalo usted primero, usted tome la iniciativa. Si usted lo hace, eso va a recibir de los demás, ¿no? Pero no espere recibir si usted no ha dado nada. Además, no se olvide usted que es una ley de la vida, es un principio que está establecido en la palabra del Señor que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted va a sembrar, eso mismo va a cosechar. Y lo mejor de todo es que la cosecha es siempre mucho más abundante que la siembra. Amén. Entonces, si usted quiere recibir un buen trato de parte de las personas, entonces usted tiene que aprender primero a tratar bien a las personas. Usted quiere que las personas le tengan cariño y la tomen en cuenta, hágalo usted primero. Amén. Actitudes. Esa es una de las cosas que muchas veces nosotros tenemos que verlas en su faceta, en lo profundo de ella, ¿no? Tampoco espere que vaya a recibir lo mejor de todas las personas en todo momento. Jesús no dijo que las cosas iban a ser color de rosa en todo momento, en todo tiempo, en nuestra relación con los demás. Pero lo que sí dijo es que a pesar de todas las dificultades que se presenten, las diferencias que vayamos a tener entre unos y otros, simplemente deberíamos tener la disposición de amarnos los unos a los otros, es decir, aceptarnos como personas, ¿no? Viendo las debilidades, viendo las fortalezas, las flaquezas, el lado bueno y el lado malo de las personas, pero sin tener que juzgarlas, criticarlas o condenarlas, sino más bien que entendamos que también nosotros tenemos exactamente las mismas cosas, ¿no? Es verdad que es difícil, amados hermanos, establecer relaciones adecuadas con las personas. Es muy difícil. Alguien escribió acerca de la gente lo siguiente: la gente es chistosa. No sé si usted escuchó eso. Quieren un asiento en la parte delantera del bus. Quieren un asiento en la parte trasera de la iglesia. Y quieren un asiento en el medio del vehículo cuando van por media carretera. Dígale a un hombre que hay 300.000 millones de estrellas, por ejemplo, y le va a creer. Pero dígale a usted que una pared está recién pintada y ¿sabe qué va a hacer? Va a ir a tocarla para asegurarse. A mí va a ir a pasarle el dedo, va a ir a ponerle el dedo para ver si es verdad que está recién pintada. A veces nos producen frustración, se aparecen en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, por la razón equivocada.
siempre son interesantes, ¿no? Siempre hay situaciones interesantes, personas interesantes, pero no siempre las personas son agradables. Y eso lastimosamente es una verdad, pues, ¿no? Una verdad que tenemos que aceptarla. No son previsibles todas las personas, ya que tienen sus propias mentes, cada uno pues tiene su propio mundo, cada uno tiene su forma de pensar, de actuar, de reaccionar. Entonces, no pueden, amados hermanos, vivir los unos con los otros, pero tampoco pueden vivir solos, ¿verdad? Porque además de eso no se olvide que Dios nos hizo seres relacionales, ¿verdad? Ahora, por eso es que es esencial, amados hermanos, que aprendamos a relacionarnos. Theodore Roosevelt dijo en cierta ocasión, el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo trabajar con la gente. John Rockefeller, el multimillonario, dijo en cierta ocasión también, pagaría más por la habilidad de trabajar con la gente que por cualquier otra habilidad bajo el sol. Entonces, importante las actitudes, amados hermanos. Nuestras actitudes tienen que estar reflejadas ante un espejo espiritual y nosotros mismos tenemos que aprender a vernos en él, ¿no? El otro punto sobre este asunto de la actitud es que nuestra actitud hará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y eso es muy cierto, amados. Hay dos palabras que son muy parecidas, ¿no? Que son actitud y aptitud. Muchos podrían creer que lo único que se necesita para obtener el éxito, por ejemplo, es la capacidad intelectual o la preparación. ¡Wow! Experiencia, ¿no? Pero sin embargo, los más grandes logros de la historia han sido alcanzados por hombres que apenas superaron en excelencia a los demás en su respectivo campo. Esa pequeña diferencia, ¿sabe usted cuál fue? La actitud, ¿no? Note usted que todos los hombres que Dios llamó no fueron hombres con grandes capacidades intelectuales, muy inteligentes, con mucho conocimiento, con mucha letra, sino que más bien fueron hombres que tuvieron una actitud correcta, ¿no? Y cuando no la tuvieron, Dios tuvo que corregirle. Por ejemplo, ¿se acuerda usted el caso de Moisés, cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto? Empezó a decirle Moisés, ¿no? Porque yo no puedo, porque yo no sé hablar, porque yo soy tartamudo, porque, etcétera, ¿no? Entonces, Dios tuvo que intervenir y decirle que se dejara de tanta excusa, porque él estaría con Moisés. Entonces, eso para nosotros es una lección clara, ¿verdad? Que no tenemos que afanarnos tanto por las limitaciones que nosotros tengamos, sino que cambiemos nuestra actitud, quitemos esa actitud pesimista, negativa que tenemos y nos pongamos a pensar y a recordar las promesas de nuestro amado Dios en su palabra de que Él va a estar con nosotros todo el tiempo, todos los días hasta el fin. Amén. Y eso hace que podamos tener una buena actitud delante de los demás y aún para nosotros mismos, pues, ¿no? Entonces, la diferencia, amado, la hace la condición interna del hombre. Si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿se recuerda esa frase? ¿Quién contra nosotros, no? ¿Por qué fue el apóstol Pablo capaz de llenar todo el mundo conocido prácticamente de aquel entonces con la palabra del evangelio? ¿Sabe usted por qué? Porque aun cuando fue apedreado, aun cuando fue apaleado, aun cuando fue encarcelado, sufrió muchas calamidades, no se echó a llorar, no se lamentó por su condición, no empezó a decir, ay, pobre de mí, me están maltratando injustamente, ¿no? Él adoptó la actitud correcta y se extendió a alcanzar la meta que él se había trazado. Amén. La actitud, amados, que tengamos al comenzar una tarea va a afectar su resultado más que cualquier otra cosa. Cuando le dijeron al apóstol Pablo que el Espíritu Santo había dicho que él iba a sufrir cadenas y prisión al ir a Jerusalén, los hermanos trataron de persuadirle para que no fuera. ¿Se acuerda de eso, no es cierto? Él dijo, no solo cadenas y prisiones, dijo él, sino que mi propia vida la voy a dar por anunciar el mensaje si es necesario. Y se fue a Jerusalén a predicar el evangelio tal y como él se lo había propuesto, ¿no? Ya usted conoce el final, pero lo importante en esto es que él tomó esa actitud positiva, es decir, no me van a frenar las circunstancias, las situaciones difíciles. Cuando
acuérdese de este otro caso, cuando Goliat amenazaba al pueblo de Israel y lo retaba a pelear, los israelitas ya estaban derrotados antes de empezar. ¿Se acuerdan? Ellos decían, él es tan grande, tan gigante, que no lo vamos a poder vencer. Pero mire, aquí apareció en escena David, con una actitud totalmente diferente y contraria a la del pueblo de Israel. Y él vio lo mismo, así como los israelitas decían, es tan grande que no lo podremos vencer. David el rey dijo, es tan grande que es prácticamente imposible que le falle con la piedra. Y miren, nosotros somos culpables de nuestros fracasos porque desde antes de comenzar estamos creyendo que vamos a fracasar. ¿Ha usted en alguna ocasión, por ejemplo, pensado acerca de algo que le han pedido que haga o que alguien le ha desafiado que haga y usted diga, no voy a poder hacerlo? Eso es demasiado para mí, ¿no? Entonces, ¿qué usted mostró ahí? Un fracaso de entrada. Usted ni siquiera hizo el intento y ya usted ha fracasado. Somos nosotros, amados hermanos, somos culpables de no ser bendecidos, por ejemplo, económicamente, porque antes de dar ya estamos pensando que nos privaremos de algo esa semana o no estamos creyendo que realmente Dios nos va a bendecir. Por ejemplo, conocemos que está escrito en la palabra del Señor acerca de nuestra fidelidad que debemos tener en obediencia al entregar el diezmo a la casa del Señor, ¿no? Pero hay personas que piensan, yo no puedo dar el diezmo porque si no, el valor del diezmo me significa pagar mi factura de servicio básico o algo parecido. Pero resulta que después Dios tiene que ajustar algunas cuentas y pierden 2, 3, 4, 5, 10 veces más de lo que se negaron dar lo que le correspondía dar al Señor con respecto al diezmo. Entonces, esa es una actitud derrotista, más o menos, una actitud además rebelde y desobediente, porque está escrito en la palabra del Señor, ¿no? Somos nosotros culpables, escuchen, somos culpables de que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos no vengan a la iglesia, porque desde antes de invitarlo, estamos ya pensando que no le va a gustar o que no va a ser ambiente para ellos, que simplemente no van a ir. Entonces, ¿para qué voy a ir a invitarlos si no van a ir? Ni siquiera hizo el intento de ir a hablarle de Cristo, de invitarlo a la iglesia, y usted simplemente ya se hizo la película y ya le puso el punto final negativo y pesimista, ¿no? Somos culpables, amados. Somos culpables de nuestras malas actitudes. Somos culpables de no ganar almas porque no les hablamos del evangelio, porque desde antes que nosotros les hablemos ya pensamos que nos van a rechazar, que no nos van a aceptar, ¿no? Somos culpables, ¿sabe qué? Hasta de no tener amigos, de no llevarnos bien con la gente, porque desde antes de acercarnos a alguien ya estamos pensando que nos van a rechazar igual, que no vamos a ser bienvenidos en el grupo, que tal vez creamos que no necesitamos a nadie o de repente que nadie nos necesita. Amados, estamos derrotados muchas veces antes de comenzar siquiera la batalla. Otra vez me refiero a los espías. Los 10 espías se sintieron derrotados antes de comenzar. Pero Josué y Caleb, antes de invadir la tierra, ya la habían conquistado, porque esa era la actitud que ellos tenían, actitud de vencedores. ¿Cuál es la actitud que usted tiene? ¿Tiene usted una actitud de vencedor o tiene usted una actitud de fracasado? Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nuestra actitud, amados hermanos, puede convertir nuestros problemas en bendiciones, ¿sabe? Ese es otro punto importante que es bueno que lo veamos a la luz de la palabra, ¿no? Nuestra actitud puede convertir nuestros problemas en bendiciones. Y la Biblia está llena de numerosos y grandes ejemplos acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez usted se puso a pensar entre la palabra obstáculo y oportunidad? ¿Sabe cuál es? La actitud. ¿Cuál fue la diferencia entre José, vendido a una caravana de mercaderes por sus propios hermanos, y José luego convertido en el segundo hombre en la casa donde había sido comprado como esclavo? La actitud. ¿Cuál fue la diferencia entre ese José que fue encarcelado en lo más profundo de la cárcel después de haber sido acusado injustamente, y el José convertido en el ayudante del jefe de la prisión y posteriormente en gobernador del gran imperio egipcio?
la actitud. Así se lo hizo saber él a sus hermanos posteriormente cuando le dijo, ustedes se acuerdan que es lo que dijo, ¿verdad? Ustedes me echaron en el pozo y me vendieron a la caravana de mercaderes con un mal propósito, porque pensaron mal, pensaron hacerme un mal a mí. Pero Dios convirtió eso, mal lo que ustedes hicieron, en una bendición para preservar la vida, no solamente de ustedes, mi familia, sino de mucha otra gente, ¿no? Entonces, la actitud adecuada, amados hermanos, la actitud positiva de José en cada situación de su vida lo llevó desde el pozo donde él estaba, donde lo metieron sus hermanos, para que muriera, porque la idea era que se hubiese quedado ahí, y hasta que llegó a ocupar prácticamente el lugar más importante, el más grande en Egipto después del faraón, ¿no? Se convirtió en el gobernador del imperio más grande que hubo en aquel tiempo, pues era el imperio egipcio, ¿no? Lo mismo sucedió, si usted se recuerda, podemos llamar a la memoria, por ejemplo, a Job, ¿no? Job estaba tirado en el suelo, estaba desnudo, vivía rascándose con un tiesto, con una sarna que lo llenó desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió todo lo que tenía, ¿no? Pero mire, él, pese a todo su sufrimiento, pese a todo y aún después de ser maltratado emocionalmente por sus amigos, el hombre se mantuvo firme, ¿no? Llegó al final, si usted se recuerda en el final del libro de Job, dice que llegó a tener las mujeres más hermosas de toda la tierra y se convirtió en el hombre más rico de aquel entonces. Entonces, ¿cuál fue la diferencia que había en esa situación? Pues la actitud, ¿no? Su misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Mujercita la que se gastaba, ¿no? Entonces, él le respondió con mucha sabiduría, ¿acaso vamos a recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo también? ¿No? Y él siguió diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre, Señor, bendito. Mire usted esa actitud tan poderosa que nos enseña este hombre, ¿no? Con esa actitud nunca pecó, pues Job, ¿no? Por eso ve que el Señor lo levantó de ahí donde estaba y le multiplicó en bendiciones, en bienes y demás cosas, ¿no? Tenemos que tomar, amados hermanos, actitud adecuada ante las circunstancias de la vida para poder convertir las adversidades en oportunidades, ¿no? Las más, perdón, las más notables epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, fueron escritas desde la prisión. Usted sabía eso, ¿no es verdad? El progreso del peregrino, por ejemplo, es una de las obras más hermosas que hay de la literatura evangélica. También fue escrita desde la cárcel. El Beethoven, el gran músico, estaba sordo y estaba agobiado por preocupaciones cuando creó sus más grandes composiciones. Pedro, igual, agobiado, arrepentido por haber negado al Señor, recibió el llamado de Dios a pastorear sus ovejas, ¿no? Moisés se encontraba ya en el desierto, en el exilio, cuando recibió el llamado. Vamos a mostrar, amados, que verdaderamente somos grandes hombres y mujeres de Dios cuando vengan los problemas a nuestra vida, porque ahí es donde vamos a demostrar qué actitud tenemos en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué hay en nuestro interior. Nuestra actitud entonces puede convertir nuestros problemas en bendiciones. Amén. Y un otro punto tiene que ver con que nuestra actitud no es automáticamente buena por el hecho de que seamos cristianos. Le voy a explicar ahora. O sea, no somos cristianos porque asistimos a la iglesia, porque tengamos un certificado de bautismo, de repente lo hemos colocado muy bonito en nuestro dormitorio, en nuestra sala, o ni siquiera somos cristianos porque andamos con una Biblia bajo el brazo, porque la carguemos como sea, ¿no? O acuérdese usted que Jesús, el Señor, dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Se acuerda de eso? Entonces, de la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, nosotros podemos sacar algunas lecciones de actitud muy importantes, ¿no? Tenemos dos hijos en la historia, ¿se acuerdan? Un mal hijo que se va de la casa y malgasta todos los bienes, y un buen hijo, aparentemente buen hijo, que siempre había sido fiel en todo a su padre y se queda en casa sirviéndole. Aparentemente todo estaba bien hasta que llegó el momento de la gran prueba y finalmente salió todo lo que había dentro de él.
lo que realmente era. Era el primer sentimiento que se manifestó en él fue el de verse a sí mismo en cuanto a qué tan importante era él para sí mismo y delante de su padre. Cuando le dijo a su padre que le reclamó que no le había hecho fiesta a él, ¿se acuerda de eso? No. Él preguntó, ¿por qué? ¿A qué se debe la fiesta que están haciendo? Y lo dice, ajá, a mi hermano le has hecho gran fiesta y este hermano fue y se gastó todo y vivió de la peor manera. ¿No? Y en cambio yo estaba aquí, le dice él, sirviéndote y nunca me has hecho una fiesta. Entonces, ¿qué fue lo que este hombre hizo? Tener una actitud de autocompasión, una actitud la actitud de la víctima, ¿no? De la autojustificación. Eh, Nunca me has dado nada, tantos años que te serví. Mire usted esa forma de pensar. Si usted se ubica, usted se recuerda, por ejemplo, o ha escuchado a una persona que tiene problemas del papel de víctima. Luego, ¿no? Sus frases comunes son, nunca has hecho nada bueno, ¿no? Siempre lo has hecho todo mal, siempre has sido malo, ¿no? Toda la vida me has fregado, nunca, nada, jamás. Siempre son las frases extremas, todo, nada, siempre, nunca, ¿no? Entonces, esos son problemas de actitudes, amados hermanos. A veces pensamos que esta historia, mire, que se refiere a un hijo pródigo, pero realmente se refiere a dos. En realidad no está hablando de un hijo pródigo, está hablando de dos, ¿no? Uno que es culpable de los pecados de la carne, pecados que fácilmente se ven, y el otro es culpable de los pecados del hombre interior, los de la actitud que a su tiempo se manifestaron. Finalmente podemos mirar, pues, quién de los dos se queda fuera de la casa de su padre. ¿Se acuerda ese pasaje ya, no? Nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza, amados hermanos, de la actitud correcta en Filipenses 2, del 3 al 8. Dice la palabra del Señor, preste atención en esto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mejor actitud de un ser humano en la tierra, en la historia de la humanidad, nos la enseñó nuestro Señor. 100% Dios y 100% hombre. Y en su condición de hombre, mostró la actitud que nosotros como seres humanos tenemos que tomar ante las adversidades, ¿no? Este pasaje nos muestra que la actitud de nuestro Señor no fue una actitud egoísta, no fue una actitud de amor, de bienestar para la humanidad, ¿no? Si nosotros no tenemos, amados hermanos, este tipo de actitud, entonces vamos a desarrollar actitudes de celo, de autocompasión, de egoísmo, y tenemos que cargar con las consecuencias que eso trae, ¿no? Es posible que estemos ocupando el lugar y el privilegio de un hijo, por ejemplo, y al mismo tiempo rehusar las obligaciones de un hermano, porque a veces no sucede eso, ¿no? Anteriormente el hermano mayor, por ejemplo, era diligente, era ocupado, irresponsable, estamos hablando del pasaje del hijo pródigo, pero su actitud para con su hermano no fue la correcta. Y esta actitud fue la que trajo una relación tensa con el padre. Bueno, es posible servir al Padre fielmente y no estar en comunión con Él. ¿Ustedes saben de eso? A veces nos sucede a nosotros como creyentes, como cristianos, que nos gusta el servicio, nos gusta hacer las cosas, nos gusta apoyar, nos gusta ayudar, ¿no? Pero no tenemos mucho tiempo para practicar la intimidad con nuestro Señor, ¿no? Entonces podemos servirlo fielmente, pero no tener comunión con Él. Una relación correcta debe producir, por lo general, prioridades e intereses comunes. ¿Qué es lo que mi padre quiere? Yo quiero hacerlo de la mejor manera para él. ¿Qué es lo que a mi padre no le gusta que haga? Pues entonces yo voy a
dejar de hacer aquello que él sabe que no está bien para mí y que a él tampoco le agrada, ¿no? Es posible ser, ¿sabe qué? Un heredero de todo lo que nuestro Padre tiene y sin embargo tener menos gozo y menos libertad que uno que no tiene nada. Los criados de esa casa estaban más felices que el hijo mayor. Comieron, rieron, cantaron, bailaron, se divirtieron, mientras que el hijo mayor se quedó, dice, afuera, reclamando su derecho con una actitud de pobrecito, yo la víctima. ¿No tiene usted de repente esa clase de actitud, mi amada hermana, mi amado hermano? Cuando nuestra actitud sea incorrecta como la del hijo mayor, vamos a tener que recordar dos cosas. Primero, nuestro privilegio. ¿Cuál fue nuestro privilegio? ¿Cuál es nuestro privilegio? ¿Sabe cuál es? El Señor, el padre de este pasaje le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, ¿no? Y la otra cosa es nuestra posesión. El padre le dijo, todas mis cosas son tuyas. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, amados hermanos, en este estudio, en este pasaje, en esta ocasión. Tú siempre estás conmigo y todas las cosas que yo tengo son tuyas. Amén. Entonces, mis amados, para concluir el tema, la Biblia nos está enseñando que no debemos conformarnos, sino que tenemos que transformarnos todos los días, permanentemente, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como está escrito en la palabra del Señor, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si tan solo pudiéramos cambiar nuestras actitudes, tenga por seguro que nuestra vida entera sería completamente diferente. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo quiero darte muchas gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es quien trae, Señor, inteligencia y sabiduría, entendimiento a nuestro espíritu para que podamos como hombres sabios, como mujeres sabias, tomar la decisión correcta, Señor, de cambiar aquello que está mal en nosotros. Dios, perdónanos porque muchas veces nos hemos quejado, hemos criticado, murmurado a las personas y no nos hemos dado cuenta que el problema lo hemos tenido nosotros, Señor. Perdónanos, ayúdanos. Queremos clamarte que tu Espíritu Santo nos dé una profunda, clara y definitiva convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que tu juicio empiece primero por mi casa, por mí mismo, Señor, por mi vida. Dios, yo quiero, si usted siente esta palabra, esta represión de parte del Señor, dígale, Señor, yo quiero que tú me limpies a mí primero, que tú me corrijas a mí primero. Señor, yo no quiero más continuar criticando, no quiero más seguir murmurando, no quiero seguir quejándome, ya no quiero más, Señor, dígale, continuar tomando el papel de víctima. Quiero ser responsable de mis actos, quiero ser responsable de mis actitudes, quiero ser responsable de mis reacciones. Ayúdame, Señor, yo necesito de ti porque yo solo no puedo. Dígale, Señor. Dígaselo, muéstrele su corazón con humildad y mansedumbre, porque la palabra del Señor dice que cuando nosotros nos humillamos, Él nos enaltece, Él nos levanta. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Dios. Danos un corazón humilde y manso, un corazón contrito y humillado, un corazón obediente y fiel a ti, un corazón que esté dispuesto, Señor, a ser enseñado, un corazón enseñable para que tú nos moldees conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Señor, yo bendigo tu palabra y clamo, Señor, que tu palabra haga aquello que deba hacer en la vida de cada uno de mis hermanos y las personas que están escuchando este estudio en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor nos bendiga y hasta una próxima oportunidad.